reflexionando un poco durante la semana sobre la realidad de nuestro mundo actual, nosotros vemos, y ustedes lo habrán podido notar viendo las noticias y demás, que hoy en día hay un problema que es muy recurrente y que cada vez se hace más complejo de manejar. Es un problema global y es un problema que no es que está iniciando ahora, ha existido desde siempre, pero también quizás por la exposición que hay hoy en día a través de los medios, se hace más visible y se reconoce cada vez más que es más difícil de manejar. Masas de personas que huyen por problemas en sus lugares de origen, pero también enfrentan problemas en los lugares que los reciben. La migración forzada es un problema que cada vez genera más conflictos en el ámbito político, económico y social para todos. Para todos. Y esta es una situación que ocurre desde la caída del hombre, hermanos, y tiene su raíz en el pecado. El desplazamiento de estas personas obedece a una situación en particular, entre muchas otras, generalmente, y la que tiene su raíz es en el abuso de poder. Muchas veces hay personas que se aprovechan de la limitación o de la condición de otras y hacen todo lo posible para que éstas le rindan o le sirvan a su favor. Y eso es abuso de poder en cualquier ámbito, no necesariamente en un gobierno, en un ámbito político. Eso ocurre, por ejemplo, usted va a un trabajo que necesita de carácter vital para poder subsistir. Y allí de pronto habrá una persona que tiene poder y que verá en su limitación la oportunidad de poder aprovecharlo. Y de pronto le explotará, le pagará menos. O sea, esas situaciones ocurren no solo en un ámbito de migración forzada, sino que en una situación que ocurre en cualquier otro lugar. Esta situación ocurre, como digo, desde la caída del hombre. Y tenemos un ejemplo claro. La primera, hay una primera vez, y vamos a ver el contexto de lo que es el exilio más adelante, pero hay una primera vez desde la primera familia en donde ocurre esta situación, y es el exilio de la primera familia de Adán y Eva, cuando por una situación ya de pecado ellos son expulsados de el jardín del Edén. Y esta situación en la Biblia vamos a encontrar referencias de esta realidad en la historia también del pueblo de Israel, donde vemos cómo Dios los guía para enfrentar esa situación de migración forzada, porque sabemos que el pueblo de Israel padeció el ataque de múltiples naciones y ellos fueron llevados cautivos. En este mensaje vamos a ver cómo el llamado de Dios, particularmente al pueblo de Israel que padeció esta situación, es también relevante para nosotros en la actualidad. Sí, es un llamado que vamos a ver en esta porción del pasaje que Dios hace a través del profeta Jeremías a Israel, pero vamos a ver cómo ese llamado es relevante también para nosotros en la actualidad. Yo les invito entonces a que me acompañen con reverencia al Señor en la lectura de la palabra en Jeremías 29, versículos del 4 al 11. Vamos a leerlo hasta el 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis.
porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amado Dios, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria es tuya, Señor, por los siglos. Te damos las gracias, Señor, porque en este momento particular tú nos permites escucharte, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado esta palabra que es alimento espiritual para nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado el Santo Espíritu que nos permite discernir en ella, alimentarnos de ella, poder digerirla, Señor. Y también, al ser nutridos de ella, poder nosotros aplicar la misma al salir a las naciones, Señor, como tú nos has ordenado, Señor. Te damos gracias, Señor, y en este momento particular prepara el corazón de cada uno para recibirla. No pongas criterio mío, Señor, en este mensaje, sino que sea tu verdad, Señor, fluyendo a través de este lugar a cada hermano. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, para dar entonces contexto a esta porción de la palabra, y como habíamos dicho antes, ver de qué manera este llamado que le hace Dios al pueblo de Israel, que es llevado al exilio por una situación particular, cómo ese mensaje es relevante también para nosotros hoy en día. El profeta Jeremías escribió esta carta a los judíos exiliados en Babilonia después de la caída de Jerusalén. Eso fue por allí alrededor del año 586 antes de Cristo. Recordemos esa escena. Creo que nosotros, si revisamos en la palabra, hay muchas referencias a ese evento y esa situación en particular. El pueblo había sido llevado cautivo como resultado de su desobediencia a Dios y ahora vivían lejos de su tierra bajo el dominio de un imperio pagano. Muchos de los exiliados, después de ese momento particular, ellos esperaban un regreso rápido a su hogar y algunos falsos profetas le aseguraban que su estadía sería corta. Sin embargo, hermano, Jeremías, inspirado por Dios, siendo profeta de Dios, les envía un mensaje inesperado para ellos, del cual nosotros nos vamos a apropiar este día, porque si no lo han considerado antes, hermanos, desde el punto de vista espiritual, nosotros también vivimos en exilio. Desde el punto de vista espiritual, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, también vivimos en exilio. Vamos a apropiarnos de ese mensaje y ahí vamos a desarrollar en esa premisa. Y vamos a extraer 3 llamados que hace Jeremías en esa porción de la palabra al pueblo de Israel y vamos a ver también cómo aplica a nuestra vida. Primeramente, en el bosquejo, vamos a extraer un llamado a permanecer fieles. Eso está en Jeremías 29, versículos del 4 al 5, que dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Verán siempre en la porción de la palabra una parte en amarillo, y eso es solamente un resalto para hacer énfasis en esa porción en el contexto del desarrollo del sermón. Dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. En esta porción vemos cómo Dios envía este mensaje, como decimos, a los exiliados en Babilonia a través del profeta Jeremías. Y aquí vivir en exilio, hermanos, no lo menciona puntualmente en el texto, pero es una situación en la que ellos estaban pasando, estaban viviendo en exilio, habían sido forzados a moverse de su lugar de origen hacia territorio o hacia dominio de los babilonios. Vivir en exilio significa estar lejos de la patria o del hogar, generalmente de manera forzada, debido a razones políticas, religiosas o de persecución. Ya hemos visto que también esto aplica en otras formas de nuestra vida cotidiana. Pero en el contexto de que estamos viendo es ese,
En la Biblia el exilio es un tema recurrente y muchas veces se presenta como un castigo por la desobediencia a Dios. Como decíamos, un primer ejemplo bíblico que tenemos de exilio está en Adán y Eva al ser expulsados del jardín por su desobediencia. Por su desobediencia. El pueblo de Israel es tomado bajo dominio babilonio también por desobediencia e idolatría. El ejemplo más señalado en este exilio de Israel es este exilio de Israel en Babilonia, y tenemos muchas referencias de ello en la Biblia, y centrándonos en esta porción de la palabra, vemos cuando Dios permitió que los babilonios destruyeran Jerusalén y llevaran cautivo al pueblo de Judá por su idolatría y rebelión contra él. Específicamente lo podemos ver en Jeremías 25 y también en 2 Reyes 25. Dios permite que el pueblo babilonio tome a Israel y lo lleve cautivo. No es que de la mano de él toma al pueblo judío y lo lanza en dominio del pueblo de la nación de Babilonia. Dios permite esa situación por esa condición de desobediencia e idolatría. En la Biblia, hermanos, el exilio también es visto como una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. O sea, vivir en el exilio también es una oportunidad. Si en algo queremos verle una situación positiva, es que es una oportunidad, y sobre todo para los que son hijos de Dios, ya en nuestro contexto, es una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Dios prometió traer a su pueblo de regreso si se volvía a Él con todo su corazón. Y eso también lo podemos ver en Deuteronomios 30, del 1 al 3. Van a ver en la porción del bosquejo algunas citas, de las cuales no vamos a tomar particularmente ahora, pero sí sería interesante que ustedes pudieran tomar nota de ellas y leerlas posteriormente, porque tienen o añaden un mensaje importante a lo que vamos a ver en este sermón. Primeramente, yo quisiera esta parte de Deuteronomios 31:3 citarla, porque es muy importante para la enseñanza de este mensaje. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. El exilio es una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Él dice, si te volvieres, cuando te volvieres, entonces yo te regresaré del lugar donde te he colocado. En un sentido espiritual, hermanos, los cristianos pueden verse como exiliados en este mundo, porque nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Ahí está nuestra verdadera ciudadanía. Nosotros nos hemos arrepentido y estamos en ese proceso, pero debemos reconocer que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y yo les invito a que también revisen Hebreos, ya aquí en el Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 11, versículos del 13 al 16. Hebreos, capítulo 11, del 13 al 16. Yo se los voy a leer acá. Dice de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza
de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta no es nuestro mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, hermanos. Como creyentes estamos de paso en esta tierra y debemos vivir en santidad, confiando en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al pasaje, ya situándonos en que nuestra condición de alguna manera es similar a la de los israelitas. Volviendo al pasaje, en lugar de prometer un regreso inmediato a Jerusalén, mire lo que ordena Dios a través del profeta. Edificar casas, plantar huertos y establecerse en la tierra extranjera. Ellos tenían una idea de que pronto regresarían a su lugar de origen, pero a través del profeta le dicen no, edificar casa, plantar huertos y establecerse en tierra extranjera. La idea clave aquí es que el exilio no es un castigo final, sino un periodo en el que Dios sigue teniendo un propósito. Él les ordena hacer eso y cuando les ordena hacer eso es por un propósito. Babilonia no es su hogar definitivo, pero tampoco ellos deben vivir como si su estadía ahí fuera meramente temporal e insignificante. Hay un propósito por el cual también Él les pide establecerse en ese lugar. Seguramente, hermanos, hemos tenido a alguien cercano o hemos escuchado la historia de gente que se mudan a otra ciudad para estudiar o trabajar. Al principio, quizás esta persona, habiendo escuchado su historia, podamos notar en algunos casos que quizás esa persona al inicio evita involucrarse demasiado porque cree que va a estar solo ahí de paso unos años, va a trabajar y a estudiar, pero luego el tiempo va pasando, no hace amigos ni participa en la comunidad todavía porque tiene el concepto de que va a regresar. Sin embargo, cuando él cambia de mentalidad y decide echar raíces, ahora su experiencia cambia. Ahora contribuye, crece y hasta prospera en el lugar que está. Asimismo, hermanos, Dios quiere que su pueblo viva plenamente donde Él los ha colocado, por más difícil que nos parezca. Dios a través del profeta les hace un llamado a edificar casa, plantar huerto y comer de sus frutos. Cuando Dios nos coloca en una comunidad, independientemente de las circunstancias o el tiempo, nuestra actitud hacia esa situación no debe ser de simplemente esperar y regresarme. Dios nos manda a brillar, reflejar su luz en el lugar donde nos coloque independientemente de las circunstancias. Independientemente de las circunstancias. Muchas veces los cristianos podemos sentir que no encajamos en este mundo y podemos caer en dos extremos. Resignación pasiva, no hago nada, me resigno, o aislamiento total, me aíslo de esta comunidad, no encajo aquí. Pero Dios nos llama a involucrarnos activamente en esta sociedad sin perder nuestra identidad, y ese punto es importante. No debemos vivir esperando que Dios nos saque de nuestras circunstancias, sino ser fieles en ellas, en medio de ellas. Repito, no debemos esperar que Dios nos saque de nuestras circunstancias, sino ser fieles en medio de ellas. Como se ha dicho en otros mensajes, hermanos, no estamos para sobrevivir. No estamos aquí meramente para sobrevivir, esperando que Cristo nos saque de esta situación prontamente con su venida. Sí, hermanos, nosotros tenemos la esperanza en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras cumplimos en este lugar el propósito al cual hemos sido llamados, que es representarle fielmente en todo momento y en todo lugar en que hemos sido colocados. Nosotros tenemos esa esperanza y confiamos que va a llegar, pero mientras eso, cumpliendo fielmente el propósito al cual hemos sido llamados, hermanos, representarle fielmente en todo momento y en todo lugar. Yo les instaría a reflexionar internamente si estamos viviendo con una mentalidad de exilio como la estamos viendo ahora, que nos impida echar raíces y ser una luz en nuestra comunidad.
¿Qué concepto tenemos para nuestras vidas de exilio en paralelo como lo fue para el pueblo de Israel? O el llamado que Dios, a través de Jeremías, le hizo al pueblo de Israel. ¿Cómo nos apropiamos de eso en nuestras vidas para que en medio de la situación que nos coloque nosotros tengamos esa mentalidad de exilio, de establecernos fielmente en un lugar sin perder nuestra identidad, pero reflejando luz en medio de ese lugar? ¿Cómo puedo construir algo significativo en el lugar en el que Dios me ha puesto? Esa es una reflexión interna que yo les invito, hermanos, que hagamos en base a este primer llamado que hemos extraído de la palabra en la porción de Jeremías 29. Un segundo llamado que podemos extender de esa porción es un llamado a la prosperidad de otros. Un llamado a la prosperidad de otros. Si volvemos a leer la porción de Jeremías 29, 6 al 7, dice de la siguiente manera: Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ellas a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. No solo establecerse, sino que se multipliquen y no disminuyan. Es muy interesante a través de toda la referencia bíblica cómo Dios preserva a su pueblo a pesar de todos los intentos de exterminio en la historia. Y Él les ordena multiplicar. No solo le ordena establecerse ahí, sino que no disminuyan. Que procuren la paz en la ciudad a la cual los hice transportar y oren por ello. De esta porción entonces vemos cómo Dios ordena a los exiliados no solo a establecerse, sino también a contribuir al bienestar de la ciudad en la que viven. Esto es sorprendente, hermanos, si hemos tenido la oportunidad de leer la historia y ver todo lo que hizo el imperio babilónico en cuanto al cautiverio del pueblo de Israel. Es sorprendente este llamado. Quizás para nosotros hoy en día pueda sonar un llamado, bueno, natural, pero si nos ponemos en el lugar de la nación de Israel es un llamado sorprendente, porque Babilonia era un enemigo que había destruido a Jerusalén y había llevado al pueblo cautivo de una manera impresionante. Mire, Babilonia no solo invadió Jerusalén, sino que la destruyó con una brutalidad indescriptible. Las llamas consumieron la ciudad, reduciendo a cenizas el glorioso templo de Salomón, hermanos, el lugar donde Dios había manifestado su presencia en medio de ellos. Los muros de Jerusalén, de los cuales ellos se jactaban, símbolo de su fortaleza, fueron derribados, palacios y casas fueron saqueados e incendiados. El ejército de Nabucodonosor no mostró piedad. Los jóvenes eran muertos atravesados por espadas, los ancianos eran colgados, las mujeres ultrajadas y los niños eran estrellados contra las rocas. Los príncipes y líderes fueron ejecutados cruelmente, mientras el pueblo que restaba fue encadenado y llevado entonces a tierra extraña, donde se convirtieron en esclavos. Allí, junto a los ríos en Babilonia, ellos se sentaban y lloraban al recordar a Sión, sabiendo que el sufrimiento no era solo el resultado de la furia del imperio babilónico, sino el justo juicio de Dios por su rebelión e idolatría. Incluso, hermanos, he leído también que muchas veces estas personas, en medio de su tristeza, de su amargura y su dolor, el pueblo de Israel, los llamaban el dominador de Babilonia para que le cantaran de sus cantos tradicionales para ellos alegrarse. Esa era otra manera de la brutalidad y el castigo pues que tenían para con el pueblo de Israel. En medio de su llanto le pedían que cantara, incluso creo que esa referencia está en Salmos, sus cantos tradicionales para ellos alegrarse del lamento del que le cantaba. Increíble. Sin embargo, hermanos, Dios les dice que busquen su paz y prosperidad, me refiero a la del pueblo que los devastó. Ahí está en la porción de la palabra. Porque su bienestar
está ligado al de la ciudad. La palabra hebrea que se usa aquí para paz, la conocemos, es shalom, que implica plenitud, bienestar y justicia. Y lo hago referencia a eso porque generalmente sabemos que la traducción de shalom es paz, pero generalmente el concepto que tenemos de paz es ausencia de conflicto, que no hay pelea, ausencia de conflicto. Sin embargo, en el contexto de shalom es algo más, es bienestar completo. Usted puede tener ausencia de conflicto, pero no está en paz porque le falta, tiene un hueco espiritual en su corazón, tiene algún padecimiento, ha sido injustamente robado de algo. Entonces, el concepto de shalom es más amplio, es bienestar, justicia, plenitud, es integral. No hay mejor ilustración para este llamado que Dios les hace entonces al pueblo de Israel, independientemente de todo lo que sufrió y padeció por los babilonios, y sobre este llamado a la prosperidad de ellos. No hay una mejor ilustración en la palabra de Dios en este punto, que el ejemplo de Daniel y sus compañeros de fe, que también tenemos claramente y muy bien detallado en la palabra. Daniel y sus compañeros de fe, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes procuraron también el shalom para Babilonia, sirviendo con sabiduría, integridad y fidelidad, pero sin comprometer su fe en Dios. Esa referencia está muy bien clara, establecida allí en la palabra, y podemos tener tiempo de leerla y ver cómo ellos, de alguna manera, cumplieron este llamado o ejercieron este llamado que había sido hecho en medio del cautiverio. Dios los usó a ellos para influenciar a reyes, salvar vidas y traer testimonio de su poder en medio de ese imperio pagano. Aunque ellos anhelaban su tierra, entendieron que Dios los había puesto allí con un propósito. Y así cumplieron lo que Jeremías había profetizado, que era buscar el bienestar de la nación en la que Dios los había puesto. Ese es un poderoso ejemplo para nosotros hoy en día, hermanos. Aunque vivamos en un mundo que no es nuestro hogar, debemos procurar su bienestar, ser luz en medio de las tinieblas y nunca dejar de orar, confiando en que Dios tiene un propósito para nosotros donde quiera que estemos. En lugar de criticar constantemente la sociedad en la que vivimos, Dios nos llama a ser agentes de transformación. Esto puede significar ser, como les digo, en otros aspectos, en otros ámbitos, un buen empleado, servir a la comunidad, involucrarse en obras de justicia y misericordia. No podemos limitarnos a esperar la redención final. Debemos trabajar por la paz del lugar en donde estamos. Nosotros como cristianos en medio de este mundo, y usted también, si en medio de una situación usted es obligado a migrar forzadamente en aquella comunidad en donde Dios le coloque, también debe hacer lo mismo. Buscamos, hermanos, activamente el bienestar de la ciudad en donde estamos, o en nuestro trabajo, o nuestro entorno, o simplemente, meramente vamos, hacemos lo nuestro y regresamos. Debemos reflexionar, hermanos, y ver cómo podemos traer shalom a esos lugares donde Dios nos ponga, en cualquier momento, lugar y circunstancia. Y eso es lo que nos enseña este llamado y cómo aplica a nuestras vidas hoy en día. Finalmente, hermanos, podemos extraer también de esa porción de Jeremías 29, particularmente en los versículos 10 y 11, un llamado a la esperanza en Dios. Primeramente, vimos el llamado a permanecer fieles. Segundo, el llamado a la prosperidad de otros. Y tercero, un llamado a la esperanza en Dios. Dice la porción de la palabra en Jeremías 29, 10 y 11, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otras porciones que dicen, para daros un futuro y una esperanza.
Más adelante, hermanos, en lo que hemos leído hasta este momento en Jeremías 29, aquí vemos particularmente en el 10 y el 11, que Dios promete que después de 70 años lo va a llevar de regreso. Hay una promesa implícita en la profecía de Jeremías. Esto muestra que su exilio tiene un propósito y un fin, particularmente con mostrarles la profecía con un término, les muestra que tiene un propósito y un fin. Ese versículo 11 es muy conocido, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, en la otra versión que les comentaba, que también ayuda al propósito del mensaje. Este versículo, hermano, no significa que Dios va a evitar todo sufrimiento en la vida, ¿no? Sino que en medio de él nos muestra que tiene un plan mayor. Es importante también, hermanos, destacar que antes de esta porción hay una advertencia contra falsos profetas. Este también es un llamado que no está entre los tres que destacamos en el bosquejo, pero no lo voy a pasar por alto porque la palabra tampoco lo ha hecho. Allí lo puso, lo colocó. Es una advertencia contra falsos profetas. Dice Jeremías 29, del 8 al 9, dice: Jeremías 29, del 8 al 9. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Aquí Dios advierte contra los falsos profetas que daban un mensaje de esperanza falsa, prometiendo un retorno inmediato a Jerusalén. Aquí la expresión no los envié enfatiza que esos profetas hablaban de su propia imaginación y no de Dios. Hermanos, los falsos profetas en tiempos de Jeremías y en general, porque es una reflexión que también nos podemos hacer, en base a qué actuaban, qué buscaban los falsos profetas. Ellos actuaban por diversas razones, incluyendo, por ejemplo, el beneficio económico y social. Muchos de ellos eran apoyados económicamente porque presentaban un mensaje que sonaba para ellos más convincente y eso era lo que querían escuchar. Su mensaje era favorable y les ganaba apoyo y privilegios. Ellos también buscaban, por ejemplo, vanagloria y poder. Ellos deseaban ser reconocidos e influyentes. Algunos estaban cegados por el autoengaño, convencidos de que su mensaje era el verdadero, pero otros actuaban con rebeldía deliberada contra Dios. Y estos son precisamente a los que hace un par de mensajes atrás señalábamos desde este lugar. La paciencia y la fidelidad a la palabra de Dios son clave en tiempos de prueba. La paciencia y la fidelidad en la palabra de Dios son claves en tiempos de prueba. Paciencia y fidelidad. Aquí en Panamá, hermanos, nosotros tenemos historias ricas, muchas, de buenos atletas que vienen de estratos difíciles. Generalmente los atletas que nosotros tenemos y que aportamos en diferentes disciplinas y competencias a nivel mundial, la gran mayoría vienen de estratos difíciles. Tenemos una riqueza de historias en ese sentido. Y los atletas de alto rendimiento generalmente pasan por un entrenamiento riguroso. Imagínense todavía ser personas que vienen de una condición menos privilegiada, con pocos recursos y encima, para trascender en una disciplina, someterse a estos entrenamientos rigurosos. Cada ejercicio, aunque difícil sea, ellos saben que tiene un propósito. Y cada sacrificio que hacen, ellos saben que tiene un propósito. Ellos se someten con disciplina a un riguroso plan de entrenamiento y muchos sacrificios porque ellos saben que esto les prepara para alcanzar la gloria que están buscando. No lo hacen en vano. Ellos tienen una esperanza
hay una gloria que ellos desean alcanzar y por eso se someten a esos sacrificios. Muchos lo hacen por representar bien a su país, otros como una salida a los problemas sociales y económicos que enfrentan, otros por vanagloria simplemente para ser reconocidos como el mejor del mundo o del continente o de la región centroamericana, etc. Pero todos al fin con una meta. No se someten a ese riguroso plan de entrenamientos y de muchos sacrificios en vano. Buscan esa meta, se enfocan, la tienen su vista puesta en ella. En el camino se pueden encontrar distractores, parecido a los falsos profetas. Pueden encontrar malas amistades o incluso ellos mismos confiar en que su talento natural les alcanza para lograr la meta. Hay un ejemplo muy reconocido, por ejemplo, en el tema del fútbol. Siempre hay una rivalidad de que si este futbolista es mejor que este, y siempre el debate, al final yo los leo y veo que siempre al final llega un argumento de que este es mejor porque su talento es natural y el talento de él es por puro entrenamiento. Siempre veo que al final llega porque cuando comparan los números de pronto no hay tanta diferencia, pero al final llegan a eso. No, que este es mejor porque el talento de él es natural y el de aquel es puro entrenamiento. Pero créanme que el que tiene talento natural, si no se entrenara, no desplegara todo lo que ha hecho, no pasaría lesionado, no resistiría 90 minutos y no tendría el reconocimiento que hoy día tiene. O sea, hay que someterse a entrenamiento. Ellos lo reconocen y lo saben. También me causaba un poquito de gracia escuchar también en una discusión una vez de boxeo, y nosotros el boxeo de pronto lo conocemos mucho mejor, en donde alguien criticaba a un boxeador porque sus peleas todas duraban menos del minuto y decía, estos están sobrepagados. Ese boxeador le pagan esa millonada por un minuto de pelea, pero lo que esa persona no está incluyendo en ese análisis es que para él ganar ese minuto tuvo que someterse a un entrenamiento de meses, donde se aisló de su familia, tuvo que abstenerse de comer muchas cosas, tuvo que someterse a rigurosos tratamientos, mantener peso y todo lo demás para poder ganar esa pelea en ese minuto. Ya él bien preparado llega a ese lugar y ustedes lo han visto en estos boxeadores, van con una mentalidad de ganar y acabar eso lo más pronto, pero el trabajo de ellos no es en ese minuto, viene desde la preparación, viene desde los meses que estuvieron. Ahora, ellos saben que tienen unas habilidades naturales. Nosotros reconocemos muchos boxeadores que tienen una pegada natural, que matarían a cualquiera con un golpe de ellos. Pero de la misma manera ellos reconocen que deben someterse a un entrenamiento, porque hay boxeadores que tienen una pegada fuerte natural, pero por ejemplo, no resisten mucho y después del cuarto asalto tienen la lengua afuera. Y entonces viene otro que los extiende y de nada sirve su pegada natural. O hay muchos boxeadores que tienen pegada natural fuerte, pero tienen una quijada débil. Entonces otro boxeador con un golpe promedio los toca allí y van al piso. Entonces, no se puede confiar, y ellos lo saben, en sus destrezas naturales, porque siempre habrán otras capacidades en las que no son tan fuertes. Y debe haber un entrenamiento, pero sobre todo una meta en la gloria que deben alcanzar. Yo recuerdo una vez, estaba investigando la fecha, me sabía la fecha pero no el año. El 11 de febrero de 1990 se dio una de las sorpresas más grandes en el boxeo, cuando el boxeador más temido, que acababa sus peleas no en el minuto, sino antes de los 30 segundos, todas, fue noqueado. Antes de esa pelea ya había indicios de que él estaba teniendo algunos temas extradeportivos que quizás le distraían de la meta que tenía al frente. Quizás él tomó a menos el rival que tenía al frente y él confiaba en su capacidad para poder despacharlo rápidamente, porque el otro boxeador era un total desconocido. No era ni promedio, pero lo venció. Se distrajo de la gloria o la meta que buscaba. Fue sorprendido y de ahí no volvió a ser el mismo. De ahí no volvió a ser el mismo. Sin una meta, hermanos, el sufrimiento sería en vano.
De la misma manera, Dios no ha abandonado a su pueblo en el exilio, sino que le está formando en carácter y fe. Entre tanto se aproxima el cumplimiento de su promesa, la gloria que ellos esperan, como vimos en el versículo que leímos al principio de Deuteronomio. Cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, es fácil perder la esperanza. Es fácil perder la esperanza. Nos desenfocamos en lo que esperamos. ¿Y de quién viene esa promesa? Cuando pasamos por momentos difíciles, la perdemos. La perdemos. Tenemos promesa, sabemos de quién viene, pero es fácil perderla. Podemos pensar que Dios nos ha olvidado, pero hermanos, su propósito sigue en pie. La esperanza cristiana no es una evasión de la realidad, es una certeza de que Dios está en control aun cuando nosotros no vemos la salida. Como los atletas, hermanos, nosotros no podemos esperar simplemente que aquello que tenemos por esperanza llegue nada más. El que realmente, y hago énfasis en esto, el que realmente espera en algo, se prepara para recibirlo. El que realmente está esperando algo, se prepara para recibirlo. Recordemos el pasaje de las vírgenes y sus lámparas de aceite. El que realmente espera algo, se prepara para recibirlo. No espera simplemente a que llegue. Y ese es un ejemplo para nuestra esperanza. ¿Cómo nosotros estamos viviendo esa esperanza? ¿Simplemente esperando que nos saquen de este lugar? ¿O preparándonos? El que realmente espera algo se prepara para recibirlo y tiene la meta clara. No nos dejemos distraer como con los falsos profetas al pueblo de Israel. Debemos discernir entre la verdad de Dios y las falsas esperanzas. No todo mensaje positivo, como dije, hermanos, entre paréntesis, viene de Dios. La paciencia y la fidelidad a la palabra de Dios son clave en tiempos de prueba. Estos hermanos tenían una profecía que tenía implícita una promesa y muchos escucharon la que más les convenía. Entonces, no tenían puesta su mente y su corazón en aquello que les había sido prometido. ¿En qué áreas de tu vida, hermano, has perdido la esperanza? Esta es una reflexión personal. ¿Confías en que Dios sigue teniendo un plan aún en medio de la dificultad? Recordemos siempre, la palabra de Dios son clave en tiempos de prueba, fidelidad y paciencia, como en el ejemplo que hemos presentado de los atletas. A través de este mensaje, hermanos, hemos visto entonces cómo se ha llevado esos tres llamados a Israel por parte de Jeremías en esa condición de exilio y que es relevante para nosotros hoy en día. En conclusión, seamos fieles en donde Dios nos ha colocado. Dios nos llama a permanecer fieles en donde Él nos ha colocado, no importa las circunstancias. Nos llama a buscar el bienestar de otro, incluso en condiciones hostiles. Recordemos entonces ahí el título del mensaje: en su paz tendréis vosotros paz. Procuremos el bienestar de la comunidad en donde Dios nos ha colocado. Y tercero, Él nos llama a vivir con esperanza, confiando de que Él tiene un propósito mayor. Este mensaje no solo aplica, como hemos dicho, a un ámbito de migración por tema político, tema de migración entre países, sino que también en situaciones en donde nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en una escuela, podemos encontrar incluso situaciones hostiles en un trabajo, pero Dios nos ha colocado ahí y de alguna manera nosotros podemos aplicar estos tres principios: permanecer para buscar de alguna manera la prosperidad de otros, orar por estos jefes, orar por estos gobernantes, para buscar la prosperidad y el bienestar de ese lugar, y en su paz tender nosotros paz. Muy bien, la palabra entonces también nosotros tenemos ejemplos de aquellos que nos antecedieron en esa situación,
Y me sorprendía, y le decía al hermano, que me sorprendía que ha coincidido muchas veces algunos cánticos que hemos tenido aquí con el mensaje, y había uno de Egipto hace poco, pues precisamente hemos visto en la persona, en la palabra, en la persona de José, cómo él también lidió en una situación de exilio. También tenemos a Mardoqueo y Esther en Persia, Daniel en Babilonia, como hemos dicho. Y bueno, estos son casos de estudio muy importantes para nosotros tener. Sin embargo, no podemos dejar de tener una mayor referencia en otra persona, sino en la de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió plenamente los principios de Jeremías que acabamos de esbozar. Él no evitó el sufrimiento, ni intentó imponer su reino por la fuerza en esa primera venida, sino que él vivió en fidelidad al Padre, buscando el bienestar de las personas y confiando en la restauración futura. En él tenemos nuestro mayor ejemplo. Como seguidores de Cristo, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Vivir con propósito en este mundo, amar y orar por los demás, resistir al engaño con la verdad y confiar en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es mi oración, hermanos, que este mensaje les haya persuadido, nos haya persuadido a todos a comprometernos a vivir con una fidelidad a Dios, pero fidelidad valiente, permaneciendo firmes en Él y llevando su luz al mundo, hermanos. ¿Estamos listos para vivir de esa manera? Les dejo con esa reflexión. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto.